Ciudadano. El informe da cuenta de la situación de derechos humanos en Chile, pone énfasis en la situación de los derechos de los sectores discriminados. Hay un análisis de la situación de los derechos de pueblos indígenas, de mujeres, de niños, de adultos mayores, de personas que representan la diversidad sexual y de la incapacidad del Estado chileno de avanzar hacia marcos jurídicos que reconozcan sus derechos por un lado y hacia políticas públicas que los implementen. Todo esto ha llevado a algunos de estos movimientos, en particular los movimientos indígenas, a procesos de protesta social, dado que la institucionalidad no da cuenta, no genera espacio para la reivindicación de derechos, y esta protesta social ha sido, como sabemos, criminalizada. Otro de los temas que este año incorporamos de manera especial es el tema de empresas y derechos humanos, porque existen directrices de Naciones Unidas sobre la responsabilidad de los Estados y de las empresas en la protección de los ciudadanos frente al actuar de las empresas. Nosotros constatamos que una parte importante de la violación de derechos humanos de las personas de este país se produce por el actuar de las empresas. Pensemos en los proyectos termoeléctricos, en los proyectos hidroeléctricos, en el caso de la empresa AgroSuper en Freirina. Nosotros analizamos cómo el Estado no ha dado protección adecuada al no establecer mecanismos de evaluación de impacto ambiental que permitan una participación ciudadana definitoria. Y por otro lado, las empresas no desarrollan lo que Naciones Unidas denomina la debida diligencia en su actuar para impedir que su actuación por omisión, ya sea por hechos o por omisión, signifique la violación de los derechos de las comunidades locales, de pueblos indígenas afectados por su acto. Nosotros concluimos que en general el 2012 ha sido un año donde no han habido avances reales en materia de derechos humanos, ni en materia institucional, ni en materia de políticas públicas. Chile no da cumplimiento con a las recomendaciones que distintos órganos de Naciones Unidas le hicieron en el pasado y le siguen haciendo, como el Comité de Eliminación de Discriminación contra de la Mujer, por sus omisiones y por su rezago en esta materia. Nosotros reflexionamos sobre cuáles son las causas más profundas y constatamos que el 2012 se evidencia desde mucho más fuerza aún que en años anteriores el agotamiento de la institucionalidad que la Constitución del 80 representa. Eso se evidencia, ¿no es cierto?, en el descrédito de las instituciones públicas, en el descrédito del Congreso Nacional, de los propios partidos políticos, porque hay un sentimiento generalizado de que a través de ellos no se puede canalizar la participación ni se pueden reivindicar y hacer efectivos los derechos de los ciudadanos. Eso se evidencia también, y lo señalamos, en José Irwin, Observatorio Ciudadano. El informe da cuenta de la situación de derechos humanos en Chile, pone énfasis en la situación de los derechos de los sectores discriminados. Hay un análisis de la situación de los derechos de pueblos indígenas, de mujeres, de niños, de adultos mayores, de personas que representan la diversidad sexual y de la incapacidad del Estado chileno de avanzar hacia marcos jurídicos que reconozcan sus derechos por un lado y hacia políticas públicas que los implementen. Todo esto ha llevado a algunos de estos movimientos, en particular los movimientos indígenas, a procesos de protesta social, dado que la institucionalidad no da cuenta, no genera espacio para la reivindicación de derechos, y esta protesta social ha sido, como sabemos, criminalizada. Otro de los temas que este año incorporamos de manera especial es el tema de empresas y derechos humanos, porque existen directrices de Naciones Unidas sobre la responsabilidad de los Estados y de las empresas en la protección
de los ciudadanos frente al actuar de las empresas. Nosotros constatamos que una parte importante de la violación de derechos humanos de las personas de este país se produce por el actuar de las empresas. Pensemos en los proyectos termoeléctricos, en los proyectos hidroeléctricos, en el caso de la empresa AgroSuper en Freirina. Nosotros analizamos cómo el Estado no ha dado protección adecuada al no establecer mecanismos de evaluación de impacto ambiental que permitan una participación ciudadana definitoria. Y por otro lado, las empresas no desarrollan lo que Naciones Unidas denomina la debida diligencia en su actuar para impedir que su actuación por omisión, ya sea por hechos o por omisión, signifique la violación de los derechos de las comunidades locales, de pueblos indígenas afectadas por su actividad. Nosotros concluimos que en general el 2012 ha sido un año donde no han habido avances reales en materia de derechos humanos, ni en materia institucional ni en materia de políticas públicas. Chile no da cumplimiento a las recomendaciones que distintos órganos de Naciones Unidas le hicieron en el pasado y le siguen haciendo, como el Comité de Eliminación de Discriminación contra la Mujer, por sus omisiones y por su rezago en esta materia. Nosotros reflexionamos sobre cuáles son las causas más profundas y constatamos que el 2012 se evidencia con mucho más fuerza aún que en años anteriores el agotamiento de la institucionalidad que la Constitución del 80 representa. Eso se evidencia, ¿no es cierto?, en el descrédito de las instituciones públicas, en el descrédito del Congreso Nacional, de los propios partidos políticos, porque hay un sentimiento generalizado de que a través de ellos no se puede canalizar la participación ni se pueden reivindicar y hacer efectivos los derechos de los ciudadanos. Eso se evidencia también, y lo señalamos, en la votación en las elecciones municipales últimas, donde el universo electoral, no obstante incrementarse con la inscripción automática, baja de una manera sostenible, incluso en relación a las elecciones del 2008. Y por lo tanto concluimos, hacemos nuestras las palabras de la cumbre social que reunió a muchos movimientos sociales en el mes de septiembre pasado, que señalaron que se requiere una transformación profunda en la institucionalidad como única forma de garantizar esos derechos humanos y paralelamente a ello una convivencia armónica entre todos y todas quienes integramos este país. Al hacer esa comparación uno le permite tener un análisis que le dice, uno le puede decir al Estado de Chile, mira, esto está pasando, esto falta construir, y ahí es donde se producen los desafíos finalmente también para la sociedad civil, donde tenemos que apuntar para que avancemos en la construcción de una sociedad donde se respeten los derechos humanos, y principalmente para los grupos más vulnerables, y también la construcción de un Estado democrático que finalmente construya su realidad social, su realidad política a partir de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Creo que esa mirada como general de un informe igual es bueno tenerla en claro, porque yo siento que igual a veces, incluso desde la sociedad civil, hemos perdido un poco esta mirada estratégica de los derechos humanos. Hemos concentrado la mirada en la elaboración de derechos humanos con lo que ha pasado en la dictadura militar, y sin duda este año va a ser un año importante. Se van a cumplir 40 años del golpe militar y seguramente van a salir a la mesa una serie de desafíos y déficits que tenemos en materia de política institucional, con el tema de la verdad, con el tema de la justicia, con el tema de la reparación, con situaciones muy pendientes, con la falta de investigación y sanción en el tema de la tortura, y creo que esos temas son una realidad, pero el tema de los derechos humanos es una construcción mucho más amplia. Creo que hay ahí un espacio de construcción social justamente para tener un sistema institucional mucho más respetuoso de los derechos humanos, que creo que es un desafío todavía para muchas organizaciones de la sociedad civil. Sí, es muy importante lo que apuntas, porque ha habido, por así decirlo, un desarrollo en el tiempo. O sea, lo que era aquellas
observaciones que hacían organismos internacionales, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Se suman luego los informes académicos a los que hacen referencias de la Universidad Diego Portales, la propia Universidad de Chile también sacó su informe de derechos humanos, pero que también hacen revisión en el fondo o de información que trae la prensa o que generan organizaciones, pero no tienen ese contacto directo, que es lo que permite esta mirada de este informe en lo puntual que realizan distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en forma directa, no solamente con estas materias, sino que con las personas que se ven involucradas tras estos derechos. Entonces, de allí lo interesante y además también lo que tú señalas, el desafío de que esta Contraloría Social se siga intensificando y sean otros también los actores y las organizaciones que estén presentes en las siguientes versiones. Sí, claro. Así que podemos a lo mejor partir revisando algunos aspectos de este informe. En la parte introductoria yo ya dije, hemos mencionado nosotros lo particular de este año 2013, vislumbrando que la evaluación que tenemos en el 2012 en materia de lo que ha pasado durante el trabajo de estos años realizado en torno a las violaciones cometidas a la dictadura militar se van a volver un tema protagónico con los 40 años del golpe militar. Entonces ahí ya también hay una serie como de temáticas que están expuestas en el informe sobre las deudas que hay en materia de investigación judicial. El reciente caso, el reciente levantamiento de nuevo en la prensa del caso de Víctor Jara nos da un mensaje súper claro. Hay que recordar, lo dice el informe, las palabras del abogado Nelson Caucoto cuando llama a los miembros de las Fuerzas Armadas, especialmente a los convictos, a perder el miedo. Estamos hablando que después de casi 40 años todavía se tienen que levantar voces de profesionales o de autoridades diciéndole a las Fuerzas Armadas que entreguen información para poder finalmente esclarecer la verdad de lo que ocurrió en casos emblemáticos como de Víctor Jara, pero también en muchos otros casos. Entonces tenemos ahí temas tan concretos como las barreras de información que se han puesto de parte de las Fuerzas Armadas para no cooperar con la labor de la justicia, y también se hace mención, que está muy bien expuesto en el informe también de la Universidad Diego Portales, la falta de investigación e instanciar quizás la violación más masiva que hubo durante la dictadura militar, cuál fue efectivamente la aplicación de tortura. Nosotros tenemos muy pocas causas en Chile de investigación de casos de tortura, y de esas pocas causas tenemos menos causas todavía que tienen una sanción penal, y sin duda eso es una deuda muy importante que tiene la sociedad chilena y en particular el Estado en relación a lo que pasó con la dictadura militar. Y en materia de reparación también hay una serie de deudas que han sido manifestadas por las agrupaciones de víctimas, y también un tema que nosotros pensamos que es particularmente casi bochornoso, casi escandaloso, de lo que pasó con la última comisión de investigación en relación a la prisión política y los detenidos desaparecidos ejecutados, donde del total de casos presentados solamente se calificó el 30%, y todas esas personas, a diferencia de lo que pasa en otros aspectos de la administración pública, estas personas no han tenido un espacio de apelación. Entonces ahí quedó en el limbo mucha gente, estamos hablando de 8, 16, 24 mil personas por lo menos, que están esperando una instancia que les permita saber por qué su caso no fue calificado, cuando se ha dicho públicamente que muchos de esos casos, o varios de ellos por lo menos que han sido bien documentados por las agrupaciones de víctimas, debieron estar calificados y finalmente tener, como se debe, una reparación, aunque sea mínima, de parte del Estado de Chile. Eso es un tema eje que nosotros pensamos que va a ser un tema importante también para desarrollar este año 2013. También en la introducción del informe se nombra un poco qué es la perspectiva que tiene Naciones Unidas en relación al tema de los derechos humanos. Recordamos ahí la valoración que hizo el año 2011 de todo el movimiento social que hubo a nivel internacional, que finalmente levantó una ola de conciencia en relación al tema de las materias o los déficits en materia de derechos humanos que tienen que ver con temas de participación, principalmente de acceso a información, de acceso a espacios democráticos también, en contra o también esta crítica fuerte al capitalismo mundial, desde la primavera árabe, pasando por las protestas que hubieron en países como Estados Unidos, Canadá, en algunas zonas de Asia, y los movimientos latinoamericanos, principalmente el movimiento estudiantil, en el cual obviamente se destacó a nivel internacional un movimiento surgido en Chile. Y también el informe parte diciendo que esa realidad generó una ola de conciencia que también en Chile finalmente permitió levantar un malestar social que ya viene siendo evidenciado por informes anteriores, pero que en el año 2012 finalmente uno lo puede constatar en
en la calle, en la realidad vigente, finalmente con situaciones nuevas como las que hemos vivido con la movilización de Freirina, como movilizaciones regionales que todavía se vienen dando, como en la zona de Calama, como en el sur de Chile, este malestar también de la zona de las regiones contra el centralismo capitalino. Entonces son espacios de malestar que finalmente a nosotros nos permiten concluir y que están finalmente las reflexiones finales de que efectivamente hay un paraguas institucional que está muy claro y es un diagnóstico que comparten muchos sectores sociales que hay que cambiar radicalmente. Creo que eso es un tema bien interesante. Lo otro, énfasis que puso Naciones Unidas sobre el desarrollo de las energías sustentables y ahora en 2013 este llamado que hacen ellos finalmente a la cooperación en la esfera del agua, nos habla de este gran desafío. Nosotros tenemos en Chile muchas regiones con muchos proyectos de inversión, a muchas organizaciones sociales y comunidades levantadas finalmente contra estos proyectos de inversión inconsultos, con efectos de contaminación y de daño social bastante evidente. Y el tema ambiental sin duda es un gran tema en este minuto en Chile y en el mundo. Tuvimos nosotros la cumbre de Río, ahora en junio pasado en Brasil, donde finalmente no se avanzó mucho de parte de los estados. Tuvimos una gran resolución de parte de los estados, de muchas páginas, pero que finalmente lo único que muestran es que el tema ambiental va a la deriva en el espacio internacional, y es una discusión muy importante que hay que seguir trabajando en Chile, porque ahí sí tenemos construcción social muy importante. Nosotros tenemos en casi todas las regiones de Chile muchas organizaciones ciudadanas que están en la defensa de los recursos naturales y mirando el ambiente como un espacio de construcción social, y creo que es un tema muy importante de destacar. Así que esas son partes como de las reflexiones introductorias, y finalmente hay una reflexión final que tiene que ver con la violencia que se ha destacado desde el sur, se ha destacado principalmente en los medios de comunicación, con esta ola criminalizadora que ha habido en algunas partes del territorio nacional, principalmente en la región de la Araucanía, en la región de los ríos, en contra de la población mapuche, que se ha levantado en la reivindicación de su derecho, de sus tierras ancestrales, también alegando por los efectos de contaminación o la construcción de proyectos inconsultos de inversión en algunos territorios, pero finalmente una ola de violencia que ha provocado una reflexión en gran parte de la sociedad que a nosotros nos parece como interesante de mirar pausadamente, de mirar reflexivamente, porque efectivamente nosotros ahí tenemos una parte de la memoria del país que falta todavía reconstruir, y que finalmente, porque finalmente cuando completemos esa historia, que no tiene que ver solamente con los 10 últimos años, sino que tiene que ver con 130 años de historia del país, nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos una deuda pendiente con nuestro pueblo originario que es bastante grande. Y creo que ese desafío es un desafío absolutamente mayor para la sociedad civil y también para la institucionalidad. Entonces, esos son como las líneas generales de la presentación de este informe, que después aborda ya temáticamente, como tú bien puntualizaste, una serie de aspectos en materia de derechos humanos que están expresados a partir del trabajo de estas distintas organizaciones. Estamos en la radio de los pueblos, desde la cumbre de los pueblos 2013 aquí en Santiago de Chile, y haciendo revisión a lo que fue la presentación esta mañana del tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile con los hechos acontecidos del 2012. José Araya remarcaba lo que son la designación que ha hecho Naciones Unidas de los 3 últimos años, el primero hablando de este extraordinario año para los derechos humanos a partir de las distintas movilizaciones a nivel global, y como bien señalabas, el año 2012 y el año 2013 están estrictamente vinculados con el medio ambiente, las energías en su primer caso, el agua en el segundo, y el informe tiene al menos 4 o 5 capítulos que se vinculan a estos 2 años, 2013 y el desafío para el 2012 y el desafío para 2013, empresa y derechos humanos, los derechos de pueblos indígenas, derecho al medio ambiente, un capítulo específico además sobre derechos de agua, que si te parece, José, podemos pasar a revisar con algunos de los invitados que tenemos preparados para este programa. Ok, sí, pues presentemos los invitados. Bueno, tenemos con nosotros a alguien que es de la casa para nosotros y lo vamos a hacer de la casa también para ustedes. José Erwin, codirector del Observatorio Ciudadano, y que participó en la elaboración precisamente del capítulo específicamente de derechos humanos y empresas, y en lo que fueron las reflexiones finales a partir de los distintos aportes. José, te queremos dar la bienvenida aquí a la Cumbre de los Pueblos y a la Radio de los Pueblos. Hola, ¿qué tal, Paulina? Gracias por este espacio y mis saludos a todos y todas quienes están escuchando. Bueno, ya se presentó el sentido del informe, los contenidos generales, y creo que sería interesante
hace referencia a dos contenidos que desde el observatorio nos tocó trabajar y con los cuales nos vinculamos estrechamente en nuestro quehacer. Uno, el que tiene que ver con los sectores de la población excluidos, discriminados, en función de su etnicidad, en función del género, de su proveniencia, de la diversidad sexual o también en función de la diversidad etaria. Esta es una materia en la que Chile históricamente ha tenido, por razones culturales, por razones de limitaciones jurídicas, un déficit importante, y son precisamente los sectores que más han sido, cuyos derechos, cuya violación de derechos ha sido más representada por instancias internacionales de derechos humanos, particularmente Naciones Unidas, también la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tal vez una breve visión de la situación de derechos de estos sectores antes de entrar en el análisis de los temas ambientales y de los temas de empresas y derechos humanos, también que también hemos desarrollado, y aprovechando también la presencia de personas que vienen de distintos territorios acá. Señalaba, derechos de los sectores más discriminados. Evidentemente, uno de los sectores históricamente discriminados y a los que hacemos referencia en este informe son los pueblos indígenas. Sigue siendo el 2012 un año en que estos derechos distan mucho de reconocerse en el plano de lo jurídico, y también en el plano de la política pública. No hay un reconocimiento jurídico en un nivel constitucional, solo ahora, ¿no es cierto?, con posterioridad a los lamentables hechos de comienzos de enero, de violencia en el sur, se pone sobre la mesa. No se entiende por qué se pone sobre la mesa ahora y no se cumplen con compromisos muy prolongados. El convenio 169 de la OIT, que es el principal instrumento que establece derechos políticos, derechos sobre el territorio y derecho a la consulta frente a proyectos de inversión y frente a proyectos legislativos, no ha sido regulado ni por el Ejecutivo ni por el Legislativo. Y esto ha resultado, vamos a hablar de eso más adelante, en la proliferación de proyectos de inversión extractivos en territorios indígenas, la minería en el norte, la forestación exótica en el sur, proyectos legislativos que se siguen discutiendo en el Congreso sin participación de los pueblos indígenas, la ley de pesca, la ley de áreas protegidas, son esos temas a los que hacemos referencia en el informe. La criminalización ha afectado al mundo indígena de una manera muy grave y 2012 no fue una excepción. Se siguió aplicando la ley antiterrorista en 3 casos que involucran a más de 25 personas. Hay una serie de condenas por homicidios frustrados a carabineros. Interesantemente, estas han sido condenas que estos procesos por ley antiterrorista terminan las propias cortes reconociendo de que no hay tales delitos terroristas, y en estos condenas por homicidios frustrados, la propia Corte Suprema ha anulado esas sentencias o las ha rebajado porque considera que no existen méritos de... Ahora, los delitos que cometen los agentes policiales del Estado en contra del mundo mapuche siguen siendo de competencia de la justicia militar y por lo tanto siguen mayormente en la impunidad. Los derechos de la mujer, en un análisis realizado por Corporación Humana, no demuestran, ni tampoco en el plano legislativo ni en el plano de la política pública, mejoras sustanciales. De hecho, la CEDAW, que es el Comité de Eliminación de Discriminación en contra de la mujer, de nuevo llama la atención el año pasado a Chile porque no ha penalizado la violencia doméstica adecuadamente, porque el acoso sexual está tipificado como delito únicamente cuando ocurre en el lugar del trabajo, por también por uno de los temas más críticos que afecta a las mujeres, que es su exclusión política.
las mujeres, no obstante representar el 53% de la población, tienen una representación política muy menor. En el Senado, en la Cámara de Diputados alcanza el 12%, en el Senado el 13%, y las candidatas a alcaldesa 17%, a pesar de aumentar levemente su electividad de 21 a 25% en estas elecciones. Pero la subrepresentación y la exclusión de la mujer sigue siendo muy fuerte. Además hay que decir una cosa, José, que pese a que hubo menos mujeres candidatas, hubo más mujeres electas. Por lo tanto, hay que señalar que al parecer el electorado sí ve con muy buenos ojos la representación a través de las mujeres, ¿no? Así es. Los derechos de los niños también fueron analizados, y aquí hay dos planos en los que Chile sigue siendo deficitario. No hay una legislación de protección integral a los niños. Esta legislación fue elaborada con participación de sociedad civil, de organismos no gubernamentales, de UNICEF durante el 2011 al 2012, y el proyecto de ley comprometido por el gobierno en definitiva no se le ha dado curso, y por lo tanto se mantiene esta situación de desprotección. Los niños, recordemos, además siguen siendo los principales víctimas de la violencia policial, tanto en manifestaciones urbanas, donde los estudiantes en su mayoría son son niños, menores de 18, como en el mundo indígena, con allanamientos en comunidades que les afectan de una manera especial. La diversidad sexual también, este año, luego del trágico asesinato de Daniel Zamudio, se aprobó finalmente la ley en contra de la discriminación. Es una ley insuficiente, es una ley que, si bien tipifica el delito de discriminación por diversas razones étnicas, de diversidad sexual, etaria, no establece una institucionalidad para desarrollar una política pública en contra de la discriminación. Y por lo tanto, Móvil, que elaboró este capítulo del informe, se plantea, ¿no es cierto?, cómo se va a desarrollar una política pública en términos culturales, en términos educativos, en términos de medidas correctivas para hacer frente a un fenómeno real en nuestro país. Los migrantes ya suman casi 400.000 en el país, de acuerdo a cifras oficiales. No existe una legislación real que proteja los derechos de los migrantes. La que hay data de la década del 80 y es una de las más atrasadas de América Latina. Los proyectos comprometidos en esta materia no han sido enviados. La participación política de los migrantes es precaria. Demostración de ello es que dos candidaturas a consejos municipales de migrantes peruanos fueron rechazadas por el servicio electoral. No obstante, existe una legislación que después de 5 años de residencia se puede ejercer derechos políticos en el país. Y llegamos a los temas ambientales, ¿cierto? Los temas ambientales son el producto, por un lado, de una institucionalidad ambiental que fue reformada en el 2010, pero que no garantiza una participación ciudadana resolutiva frente a proyectos de inversión que proliferan de norte a sur en el país, con una economía extractiva. Y por otro lado, que no permite una planificación territorial ambiental que permita determinar dónde es pertinente, adecuado instalar proyectos de inversión o no. Esto ha dado lugar a lo que algunos han llamado, en este informe se señala, territorios de sacrificio. Hay territorios que desde el centro político del país, los sectores de poder, determinan que hay que sacrificar. ¿En función de qué? De una idea de desarrollo que supone que hay sectores de la población excluidos, que hay territorios excluidos y que hay otros que se llevan y acumulan las riquezas de este país. Los casos que se mencionan como los más graves en ese sentido son los de Agrosuper, ¿no es cierto?, la planta de Freirina en la región de Atacama, que generó conmoción y la movilización de los movimientos
ciudadanos allí por la gravedad de los hechos y también el comportamiento errático de la autoridad, la termoeléctrica de Punta Alcalde, lo que ha ocurrido en el sector de Puchuncaví, Las Gredas, ¿no es cierto?, donde la proliferación de plantas termoeléctricas ya convierte esa zona en una zona absolutamente saturada, y a pesar de ello el Estado insiste en otorgar autorizaciones para la construcción de nuevas plantas termoeléctricas. Existen en este momento, y se da cuenta en el informe, juicio que han resultado en la exhumación de cadáveres para determinar cómo la presencia prolongada de estas plantas y la contaminación que ellas generan puede haber incidido, ¿no es cierto?, en la muerte, en los problemas de salud que a la postre generaron la muerte de estas personas. En fin, son muchos temas sobre los que podemos tal vez seguir conversando, pero lo dejaría hasta ahí por ahora. Sí, pero dan muestra además de dos líneas, como tú bien lo señalabas, José, claras. Una tiene que ver con la discriminación y la exclusión de distintos grupos, tú los mencionabas: género, niños, jóvenes y adolescentes, diversidad sexual, adultos mayores, migrantes, también con legislaciones o políticas públicas muy deficitarias, algunas incluso heredadas de la dictadura. La ley de migrantes es un decreto supremo, se señalaba también el caso de los niños y adolescentes sin una ley de protección. Chile es el único país en América Latina que no tiene una ley de protección en este sentido, pese a que hace 22 años ratificó la Convención de Derechos del Niño. Entonces aquí no solamente hay rezagos, sino que hay derechamente ausencia, o no existe también la idea o la noción de la necesidad de cambiar aquellos enclaves que claramente tenían un sentido contrario al respeto de los derechos de las personas, sino que más bien procuraban excluirlos de todo tipo de participación y todo tipo de sistema político. Entonces estamos ante una situación en ese sentido bastante grave. Y lo que señalas de derecho ambiental, que era lo que veníamos conversando también hacia el principio de tu intervención, claramente grave. Hay hechos que están reflejados en el informe donde la relación ya no solamente de afectación ambiental a derecho a la vida, sino que a la vida en la práctica de las personas está hoy día puesta en entredicho, y es así como podemos y se podrá establecer, tal vez tras esas exhumaciones, que efectivamente hay un daño ambiental, pero sobre todo hay un daño a las personas, y no solamente a su calidad de vida, sino a su vida propiamente tal. Vamos a hacer un alto porque nuestra familia se incrementó, tenemos más invitados en este estudio, que hay que decirlo, es al aire libre, por eso que muchas veces pueden sentir un sonido ambiental complementario a nuestras voces. Cercano a nosotros está la sala de prensa, hay distintas salas donde se están comenzando a realizar también las mesas de convergencia. Son 4 mesas de convergencia que durante esta tarde van a analizar los distintos temas que se han venido debatiendo en las mesas de autogestión, para luego proceder el día de mañana ya a las ideas, a las acciones, a las articulaciones más en concreto. Así que vamos a hacer un pequeño alto aquí en la Radio de los Pueblos, desde la Cumbre de los Pueblos, con Camila Moreno, Millones. Ya estamos de regreso. Estás escuchando la radio de la Cumbre de los Pueblos, Chile 2013. Ya estamos de regreso aquí en la Cumbre de los Pueblos, Radio de los Pueblos, transmitiendo para ustedes a través de online, pero también en forma aérea, porque estamos haciendo cadena radial con distintas radios a nivel local, a nivel regional y también de cobertura nacional. Hemos venido revisando en los bloques anteriores lo que es el informe, este tercer informe de la sociedad civil sobre la situación de los derechos humanos en Chile, y habíamos dejado para este bloque lo que tiene que ver con los derechos ambientales, con los derechos de las comunidades locales y con lo que son sus movilizaciones. Lo conversábamos con José Elwin, allí hay directrices que están establecidas por los organismos internacionales y que no están siendo cumplidas, hay normativas también nacionales que están siendo violentadas
hay tratados internacionales que de igual modo no están siendo cumplidos, y esto ha generado la movilización cada vez mayor en los distintos territorios y el involucramiento de las comunidades en lo que son materias en las que antes tal vez no se hubieran involucrado, como es aprender y conocer lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental, lo que son los sistemas de reclamación y otros que les permiten de alguna manera incidir en los procesos que se están instalando en sus territorios. Así que vamos a revisar, así como lo hizo el informe, que lleva algunos casos emblemáticos, algunos casos que hoy se están desarrollando. Tenemos aquí dos compañeras, hay que decir, en la lucha social hoy día la presencia femenina es bastante alta, muchos de los movimientos de las asambleas tienen prioritariamente presencia de mujer, así que felicitamos además los espacios que ustedes están cubriendo y las luchas que están dando en sus distintos territorios. Tenemos a Silvia, que ella es de la comunidad Coya, que hoy día acaban de presentar un recurso de protección contra Casales, vamos a revisar algo de eso, y tenemos también a Elena Marín, ella es de la comunidad, si me ayudas, hola, buenas tardes. De la comunidad de Aqueres. Comunidad de Totoral. Sí, como leo ahí también de la Mesa Social de Atacama. Mesa Social de Atacama, y soy comunera, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poco, Elena? Ustedes han estado en conjunto con otras organizaciones oponiéndose y con mucho éxito a lo que es la termoeléctrica Castilla. Mira, a nosotros como comunidad, ¿no es cierto?, nos llevó un desgaste muy grande, pero nosotros no sabíamos que íbamos a ser arrasados por este flagelo, esta termoeléctrica. 4 años en la lucha, 1 año de no saber nada. Estaban comprados 23 pescadores. Nosotros somos una comunidad y un territorio que existimos de 1634. A mucha honra soy Dieguita y Changa, y nuestro territorio es Dieguita, Chango y Coya. Entonces, en verdad, y somos una comunidad casi de 2000 personas. ¿Qué es lo que pasó ahí? En ese momento se metió esta empresa de Eiki Batista, y hay que decirlo, el 8º multimillonario del mundo, y en la cual, ¿no es cierto?, nos quería, nos separó, trató de poner esta termoeléctrica de 6 turbinas a carbón y 4 a petróleo, la más grande de Sudamérica, y nosotros nos vimos sobrepasados y no sabíamos qué hacer. Y en verdad las puertas se cerraron, las autoridades estaban todas coludidas, y uno tiene que denunciar esa realidad que nos pasó y nos sigue pasando. Entonces, ¿qué pasó ahí? Nos unimos y pudimos como región y salir a Chile y al mundo, y a través de OLCA, de Greenpeace, de Oceana, de Chao Pescado, toda esta ONG y Santiago, y le debo mucho a mucha gente de Chile y a los jóvenes, ¿no es cierto?, que pudieron ir en apoyo hacia nosotros. Todo esto forma un movimiento fuerte. Fui una de las primeras voceras que sacó a mi pueblo, ¿no?, a luchar, y aquí estamos y seguimos en la lucha, porque no se ha terminado. Quiero decir e informar y que sepan, ¿no es cierto?, por lo menos los pueblos originarios, y que sí se puede, una hormiguita puede contra un gigante. ¿Qué pasó ahí? Eiki Batista, en uno de los juicios a nosotros, como se nos vino todo encima, ¿no? Viene y nos quitan, nos usurpan 23.000 hectáreas, y yo estoy en esa lucha, que nos devuelva ahora las 23.000 hectáreas que nos usurpó, ¿no es cierto?, porque un extranjero no puede venir a hacerse dueño de lo que es nuestro. Nosotros como indígenas, eso es lo que estamos pidiendo ahora, y es por eso que me he acercado, y doy las gracias a todos los extranjeros que han venido, y doy las gracias que estemos acá, ¿no?, y tener la instancia, ojalá fueran muchos más, porque en verdad están siendo los gobiernos, son irresponsables, verdaderamente, al no es cierto?, protegernos de todo lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos mucho, calidad de agua, calidad de todo, una diversidad increíble. Nuestro Chile es riquísimo, ¿por qué no cuidarlo? Entonces ese es el llamado verdaderamente que hacemos. Ahora tenemos la problemática del agua, pero en Copiapó hay una empresa extranjera, Casales, ¿no?, una empresa
empresa internacional, la minera Casales, la minera Caserones, y se sentó en las cuencas, y ahora hace semanas atrás le dieron la venia a ese proyecto. Va a sacar 900 litros por segundo, y nosotros no tenemos, estamos tomando agua de las napas subterráneas, y realmente no tenemos agua en Copiapó. Hace 20 y tantos años que nosotros está seco nuestro Copiapó. No puede ser que nuestras aguas, que es derecho de todos, sea una mercancía y no sea, ¿no es cierto?, para cada ciudadano. Eso es lo que es la lucha nuestra, y que por eso estamos acá, y para que nos unamos cada vez más, porque eso es lo que nosotros tenemos que defender. ¿Qué más te puede dar la tierra? ¿No es cierto? Tú sin agua no puedes tener, germina la semilla, ¿no? Entonces todo esto es un conjunto de tantos temas grandes, pero quería emplazarme en eso. Quiero nuevamente decir que, por favor, a todos los que más nos escuchen, ¿no? Están afuera en el extranjero, ¿no? Juntando firmas para que Eike Batista nos devuelva las 23.000 hectáreas, porque no son de él, no les pertenecieron jamás, y nuestro territorio es nuestro territorio, es por ancestralidad y nos pertenece, igual que el agua, nos pertenece. Eso era, en ciertas palabras, o como quieras llamarle, quería decir, y es un llamado de conciencia, porque no tiene que ver con tema político. Y si los que se están poniendo la camiseta para ser gobernadores, presidentes, no, que se la pongan como se debe, pero que no vendan más el país, que no lo entreguen, porque estas empresas, en el norte por lo menos, en Copiapó, traen pobreza, destrucción y muerte. Eso era lo que quería decir. Gracias a la Radio de los Pueblos. No, gracias a ti, Elena. Sin lugar a dudas, el ejemplo de las luchas de las comunidades van estimulando otros ejemplos. Eso es lo que queríamos hacer al compartir luchas, y sobre todo luchas exitosas, que, como tú bien también señalas, todavía tienen pendientes ciertos aspectos, porque una cosa es eliminar los proyectos y otra cosa es sacar esas empresas del territorio, porque, y lo vemos, los daños empiezan no solamente cuando las empresas empiezan a operar, los daños empiezan cuando las empresas comienzan a adquirir la tierra, comienzan a adquirir los derechos de agua, y uno puede eliminar el proyecto, pero no elimina la propiedad que ellos han adquirido. Entonces esa es una lucha que hay que continuar, y es un buen mensaje también para dejar. El mensaje que cuando se daba de tu problema es mi problema, también se debe acompañar de tu lucha exitosa, también tiene que ser el estímulo para pensar y para saber que, como tú decías, es posible frenar a la mayor termoeléctrica de Sudamérica, es posible frenar la más contaminante de todas las formas de generación de energía, porque yo siempre lo digo, no es posible seguir creciendo a carbón, literalmente. Tú comentabas también que hay otro proyecto, en este caso un proyecto minero, Casales, que se está instalando en ese territorio, y yo anticipaba que estaba con nosotros también otra compañera que nos viene a contar de un recurso de protección que se ha presentado, si no me corriges, Ercilia, el día de ayer contra esta minera, de la cual ustedes me contarás cómo y cuándo se enteraron y qué magnitud tiene este proyecto. Bueno, este proyecto tiene varios años atrás. Primero le dieron este proyecto de Casales viene hace tiempo atrás, y primero le dieron la RCA, y para ello encontraron un poco algunas cosas y volvieron a hacer otro impacto ambiental, y hasta eso nosotros no sabíamos nada. O sea, un día para otro del 2008 y 2009 empezaron a pasar varios vehículos, a veces por ahí y todo, y empezamos a preguntar, pero ellos no se acercaban y nadie los decía nada, ¿ya? Lo más impactante, lo que tiene este proyecto, es la cantidad de agua que van a arrastrar. Van a pasar por un sitio ranza, van a donde hay animales, a donde nuestra cultura se mantiene. Es una pena que el Estado de Chile no lo recuerde, porque si ya viene el Estado, ya los ha quitado todos los territorios nuestros de siempre, todavía siguen dando los duros con la discriminación y todo, y a la autoridad ambiental
ella sigue dando permiso cuando ella sabía que habían varias cosas que se le había hecho observación en el proyecto, y en enero, y este 2013, en el día 3 de enero, sale en la prensa que Casale había sido aprobado. Para nosotros fue un golpe muy duro, porque así como está Casale, también está la minera Kinross, la Maricunga, que en estos momentos ellos tienen un tremendo problema igual de que están secando 21 hectáreas de bofedales. Para nosotros es muy importante que esto se dé a conocer, porque yo creo que aquí el presidente de la República y los ministros y las autoridades grandes deben tomar conciencia que nosotros somos un pueblo que existimos y necesitamos, hemos vivido siempre en la naturaleza, el agua, la tierra, y lo único que nosotros sentimos es que los dejen tranquilos y vivir en paz. Sí, otro llamado de atención es el que hace cómo las aprobaciones se dan en aquellos días luego de festividades, es decir, cuando toda la gente supuestamente el país está recién despertamos con una noticia como esta, la aprobación de un proyecto de esta envergadura y que afecta desde esta forma tan violenta, ¿verdad?, a una comunidad. No nos debería llamar la atención, pareciera que estratégicamente se hiciera así precisamente para que ellos lo hacen ellos callados, lo hacen porque igual es mucho lo que contaminan. Además están las torres, el concentraducto, no quieren sacar agua de la playa, agua salada, porque dicen que son mayores gastos. Entonces nosotros estamos muy preocupados, el pueblo Coya, porque de verdad la autoridad no toma conciencia, y la gente que pone abajo de los carros como la CONADI, un hombre que no tiene conocimiento, desconoce todo un tema y no sabe para dónde va, y empieza a criticarlo a nosotros, la autoridad de la CONADI de Copiapó, a discriminarlo, que somos una comunidad sin tierra, a donde nosotros no deberíamos por qué reclamarle las mineras. Nosotros necesitamos tener un papel de la CONADI o del gobierno para tener nuestras tierras, porque nosotros siempre hemos estado, hemos vivido, hemos luchado, y nosotros vivimos tranquilos. Son los tranqueros que lo vienen a molestar a nosotros, nos quitan nuestro espacio y todo. Sí, no me cabe duda que lo van a seguir haciendo, Ercilia. Te quiero agradecer, estamos muy también contentos nosotros de haber podido dar esta noticia, de poder visibilizar también este nuevo conflicto que se instala. Queremos poder también seguir apoyándolos y ayudándolos en el futuro. Nos quedan muy poquitos minutos y queremos... El último mensaje que voy a dejar, que el día miércoles se va a hacer una marcha grande porque también en la Unión Comunal va a poner otro recurso contra Casale, así que ahí vamos a estar con los compañeros en esa lucha igual. Ya lo saben. Gracias por todo, darle la oportunidad. Esta marcha. Bueno, en los minutos que nos quedan, me gustaría, José Araya y José Elwin, que hiciéramos una revisión tal vez a las reflexiones finales, a estos, más que sugerencias, porque es tan gruesa las fragilidades y las debilidades que hay en materia de protección de derechos humanos, que se insiste en esas reflexiones finales, sobre todo de la necesidad de un cambio a la institucionalidad y un cambio a la propia Constitución para poder revertir gran parte de las desigualdades y las inequidades que se han establecido. Sí, bueno, nos queda muy poquito tiempo, como tú bien dices, y creo que la invitación nuevamente es a leer el informe, bajarlo desde la página del Observatorio Ciudadano, www.observatorio.cl, también va a estar en la página de Acción AG, para las personas que quieran finalmente hacer una revisión más en detalle de los contenidos de este informe. Yo solamente quiero hacer una reflexión en torno al capítulo de Derechos Ciudadanos, donde sale una gran revisión de distintas materias que lamentablemente no vamos a poder conversar en detalle, la aplicación ya por un año de la ley nueva de participación, la ley 20.500, la instalación de los consejos comunales de sociedad civil, que creo que es un tema que falta debatir más. Siento que en la cumbre tampoco ese tema ha salido mucho, finalmente, como mucha gente está apostando por nuevos instrumentos de participación, de alguna manera, aún con toda la crítica que hay al sistema institucional,
de buscar espacios donde finalmente se pueda meter los temas de desarrollo comunal, de desarrollo regional, los temas de instrumentos de gestión territorial, que finalmente son temas muy importantes para avanzar en lo que nosotros queremos, que es la realización de los derechos humanos. Es un desafío siempre de la sociedad civil, y ahí nosotros siempre hacemos un llamado que, si bien tenemos una crítica profunda al sistema institucional, hay espacios institucionales en los cuales hay experiencias que desarrollar. Nosotros pensamos que son herramientas que no se pueden dejar de lado, y siempre hacemos un llamado que finalmente la gente tiene que tomar el espacio público, de hacerse corresponsable también de la gestión del territorio. Eso significa finalmente no dejar solo al alcalde y al consejo municipal que hagan y aprueben lo que se le dé la gana, no dejar solo a los consejeros regionales también que hagan lo que se le dé la gana en los parlamentarios a nivel regional. Hay una crítica muy profunda desde la región al centralismo de Santiago, y esa crítica no solamente tiene que ver con el espacio institucional, también tiene que ver con una cultura centralista en la que lamentablemente muchos organismos de sociedad civil se hacen parte. Así que aquí en la Cumbre de los Pueblos hemos visto un nivel de centralismo que es bien patético, diría yo, finalmente para la construcción social. Entonces creo que son temas no menores. Entonces llamamos a leer el informe, donde en el tema de ciudadanía hay muchos temas que tienen que ver con nuevas normativas que se están discutiendo en el Parlamento. Están los temas de la ley de elección de consejeros regionales, la ley de atribuciones de los gobiernos regionales, están los temas pendientes, y aquí hubo un panel importante que en el tema del voto de los chilenos en el extranjero. Hay una serie de materias que tienen que ver con ciudadanía. Yo solamente quiero dejar esta reflexión final, que tenemos que meternos en el debate. Nosotros no podemos dejar que finalmente se construyan las leyes solas, no podemos solamente dejar que los espacios regionales y los espacios comunales se construyan solamente a partir de la institucionalidad vigente, sin hacer control ciudadano y monitoreo ciudadano, y para eso creo que las herramientas de derechos humanos son herramientas muy importantes. Hay un desafío con la educación, lo recalcamos en la mañana en la presentación del informe, y dejo con esto a José Edwin para que haga una reflexión final. Nosotros tenemos un déficit ciudadano bastante grave. Nosotros finalmente tenemos una ciudadanía que no es consciente de los derechos humanos, que no sabe finalmente cómo hacer la política pública, y creo que también es un desafío para la ciudadanía. Nosotros que tenemos que traspasar herramientas de gestión a nuestras comunidades que están organizadas y luchando en los territorios. De repente mucha información se queda metida en las organizaciones que están a nivel central, que están a nivel de las capitales, pero nosotros tenemos también que ser más solidarios y traspasar herramientas también efectivas de monitoreo, de gestión y también de acción a nuestras comunidades. Creo que eso es un desafío importante con nuestras organizaciones, y que nos nace también como una reflexión en la lectura de este informe. José. Tal vez antes de las reflexiones finales, un solo capítulo al que nos referimos muy sintéticamente es el que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales de la población, y es tal vez uno de los más que más constata de una manera dramática, ¿no es cierto?, la inequidad en Chile, un país que el año pasado creció el 5% anual, de acuerdo al Banco Central, y que tuvo inversiones por cerca de 16.000 millones de dólares, el segundo país de América Latina que tuvo mayor inversión externa, 80% de ellas inversiones relacionadas con extracción de recursos naturales, 50% de ellas relacionadas con la minería y las otras con agua. Sin embargo, un país que crece económicamente a ese ritmo mantiene niveles de exclusión muy significativos. Solo un par de cifras, digamos, que la revelan. A pesar de que el empleo sube, el 70% de las personas empleadas no pueden salir de la pobreza. El 71% de los contratos de trabajo no llega a 11 meses, y la brecha salarial entre el salario máximo y el mínimo es de 102 veces. Es una realidad dramática que convierte a Chile en uno de los países más inequitativos. Ahora, ¿qué está en el trasfondo de esta imposición de proyectos de inversión en territorios con comunidades que se oponen? ¿Qué está en el trasfondo de esta inequidad salarial? ¿Qué está en el trasfondo de esta
inequidad que afecta a las mujeres en la participación política. Nosotros no es primer año que llegamos a la constatación, pero lo hacemos con más fuerza y con más argumentos este año, de que las raíces de esa inequidad, que no pueden ser superadas a pesar del trabajo de la movilización social, a pesar del trabajo de los organismos de derechos humanos, ahora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, está en la institucionalidad que ha establecido un muro en lo que tiene que ver con la profundización de la democracia y los derechos humanos. Y ese muro está determinado por el sistema electoral binominal, los quórums supramayoritarios, y nosotros constatamos que se está produciendo un crítico agotamiento institucional que lleva a una situación de ingobernabilidad y que afecta sin duda los derechos humanos en todas sus expresiones. Eso se ve expresado en las encuestas públicas del propio Centros de Estudios de Derecha, que constatan que el 70% de la población cree que la democracia o el sistema político vigente no funciona adecuadamente, el 10% solo el 10% cree que el Parlamento es creíble, vale decir, la credibilidad no llega más allá de 1 de cada 10 chilenos, y el 13% del poder judicial. En las elecciones de octubre del 2012, que ampliaron el universo electoral de una manera significativa, de 8 a 13 millones, sin embargo, en ellas solo votaron 5 millones, 1 millón menos que el 2008. Ese es un voto que no puede sino interpretarse como una falta de credibilidad en el sistema. Nosotros pensamos que cuestionamos la reacción de los actores políticos, que lejos de hacerse una crítica o autocrítica en relación a ese descontento, a esas encuestas que están ahí, a esa abstención, se proyectan en un debate electoral de nombres, de candidatos, sin ir a la raíz del problema, y la raíz del problema es cómo profundizamos la democracia. Lejos de proponer nombres de candidatos, nosotros pensamos que es el momento, ha llegado el momento de generar un nuevo pacto social. Quienes quieren que sean esos candidatos no pueden sino tomar conciencia de que no pueden proyectar la convivencia ciudadana en Chile, de que no se puede profundizar la democracia si no es a través de un nuevo pacto social. ¿Y cómo se logra ese nuevo pacto social? Sin duda a través de un nuevo arreglo constitucional. ¿Y cómo se generan los arreglos constitucionales en democracia y de acuerdo a un derecho fundamental reconocido en los instrumentos internacionales, el derecho de libre determinación de los pueblos, a través de una asamblea constituyente a través de la cual la soberanía popular se exprese en toda su diversidad y construya una nueva carta fundamental? Pensamos nosotros que temas tan sensibles y tan relevantes como los derechos de la diversidad que existe en este país, los derechos sobre los recursos naturales, el derecho al medio ambiente, los derechos laborales, la participación en los beneficios que generan las empresas con su actividad, etcétera, no pueden sino regularse por una nueva carta fundamental. Pensamos que eso es el desafío, valoramos los avances que desde sociedad civil y desde el Congreso algunos sectores parlamentarios propusieron iniciativas para avanzar en este sentido. La propuesta de la cuarta urna, presentada en el mes de septiembre pasado, sin embargo, para que, en noviembre próximo, se elija junto a presidente, senadores y diputados, se vote por la posibilidad de una nueva constitución y un nuevo proceso. Pensamos que ese es un desafío central para este año y es un desafío de los derechos humanos. Esas son algunas de las reflexiones que nos motivan y los desafíos que por lo demás han estado a la base de las conversaciones de esta cumbre. Exacto, y somos también muchos los que pensamos que es necesario un poder constituyente y es necesaria una asamblea constituyente. Y uno de esos mecanismos, como bien decía, puede ser la cuarta urna o el que nos lleve más rápidamente a ese indispensable proceso. Quiero agradecer mucho a quienes nos han
han seguido en esta transmisión de la Cumbre de los Pueblos, Radio de los Pueblos con ustedes, específicamente el programa del Observatorio Ciudadano, José Araya y Paulina Acevedo quien les habla en la conducción, Elías Paillán en la producción, y no puedo dejar de agradecer también a mi querido amigo Alfredo González aquí en las manivelas, que nos hace posible también salir al aire, y los vamos a dejar con un programa más, el que sigue, anunciándoles también que mañana, domingo, vamos a estar en esta misma hora, desde las 4, de las 3:30 a las 4:30, acompañándolos ya en el cierre de esta Cumbre de los Pueblos, llevando toda la reflexión de lo que serán las mesas de convergencia del día de hoy y sobre todo las estrategias de articulación del día de mañana. El camino mapuche hay que andarlo